están? Acá con ustedes Amaris Ámbar y hoy tenemos nuestra primera entrevistada del 2025. Si me tuve que fijar la fecha, pues yo todavía digo 2024. Del 2025. Aquí con nosotros Zoe, quien participa también del taller de escritura creativa abierto y gratuito de los martes. ¿Cómo va, Zoe? Hola, ¿todo bien? La verdad un poco nerviosa porque la última vez que hice una entrevista solamente dije pavada, pero todo bien, tranqui. Y acá estaba escribiendo un poco también, así que un gusto estar con ustedes. Un placer, muchacha, y gracias por aceptar la entrevista. Es como una nueva sección, una nueva sección. Ya tenía la sección de las entrevistas, se pausaron y ahora estamos volviendo y nada, súper emocionada y encantada de que seas mi primera entrevista del año. Así que vamos a empezar con las preguntas. Dale. Bien, la primera pregunta que hago siempre es: ¿quién es Zoe? Está un poco complicado. La verdad, este último año anduve tratando de descubrir precisamente eso. Yo me había alejado bastante de la escritura. En realidad, en mi vida cotidiana tengo muchas cosas que hacer, entonces el arte como que fue pasando a un segundo plano. Nunca me pude dedicar a todo lo que era arte. Pero siempre pinté, siempre escribí, siempre dibujé. Me gusta, es como mi espacio de relax. Y sinceramente, Zoe es como que este año volvió a nacer prácticamente. Porque la había dejado abandonada, yo había dejado las redes, todo, estaba lidiando con muchos asuntos, pero básicamente eso es el seudónimo que utilizo para escribir. Me gusta mucho que tenga mi espacio personal y al mismo tiempo tener un espacio para hacer Zoe. Y bueno, Zoe está obsesionada con los dioses chinos este año, así que lo que más estuve trabajando fue en una novela oriental. Pero sí, me gustaría decirte exactamente quién es Zoe, pero es un poco de todo, es un poco de escribir, un poco de pintar, o sea, es básicamente el lugar donde pongo mi arte. Eso es lo que Zoe significa para mí. Bien, sería como tu espacio. Sí, básicamente sí, es mi espacio seguro. Como me gusta mantener mi vida privada aparte, entonces Zoe es el nombre con el que firmo los cuadros, Zoe es el nombre de mis libros, es como que Zoe es la persona que conversa con todo el mundo en Facebook. Es un poco más extrovertida que yo, porque en realidad yo no hablo tanto con la gente. Pero sí, eso es lo que Zoe es en realidad, es mi espacio. Es mi espacio que me gusta compartir con los demás. Te entiendo, a mí me pasa al revés. Yo, uso el seudónimo Amaris Ámbar, que es todo, ay, hola, ¿cómo están? Y en la vida real soy como más, ¿qué me dijiste? No, yo más bien en la vida real soy bastante, bueno, sí, soy un poco más agresiva, lo reconozco, pero también soy bastante más tímida. No me gusta mucho estar rodeado de gente en la vida real, es como que me cuesta un poco. Lo hago, obviamente, tengo amigos, todo, salgo, me esfuerzo por no agentarme enseguida, pero en realidad la que puede estar todo el tiempo conversando y siendo feliz con gente es Zoe, así como Amaris. Es gracioso, no sé, porque es automático. Está perfecto, es un poco, de hecho muchos autores, artistas en general, tienen como este alter ego, ¿no? Este seudónimo que termina siendo parte del artista y lo termina tomando y le permite toda esa expresión que, aunque a través del arte expresa, dice y demás, tener un seudónimo o tener, digamos, como, ¿no? Esto de, bueno, ahora soy Zoe, le permite mucha más libertad. Es algo interesante. Sí, y además está bueno al lograrlo. Sí, es un fenómeno que vi bastante normal en muchos, no solo en otros artistas, sino en otros, o sea, no solo en otros escritores, sino también en otros artistas. Vi que es normal que se expresen mejor así, bajo un seudónimo, y me pareció prudente, me pareció una buena idea mantenerlo así, mantenerlo discreto. Así que bueno, sí, Zoe se convirtió en
en prácticamente un ente aparte que es la que se encarga de las redes y todas esas cosas, de hacer promoción, de andar mandando links, de hablar con la gente. Y bueno, entonces yo mantengo mi vida tranqui aparte en otra cosa. Está perfecto. Recién justo, de hecho, hablábamos un poco de esto, de el tema de la peligrosidad de las redes, ¿no? De lo que puede pasar, y al ser una figura pública, ¿no? Seamos escritores, seamos músicos, ¿no? Por ahí los músicos están un poco más expuestos que los escritores, pero, ¿viste? Es como que sí. Sí, creo que es verdad. Esto de tener un espacio aparte está bueno, y separar las redes personales de las redes privadas también nos da seguridad, es un buen consejo para quienes no se animen a exponerse, ¿no? Claro. Sí, es más seguro. Uh-huh. Es bastante más seguro. Sí. Lo mismo que con los grupos de WhatsApp. Hay muchos grupos de WhatsApp que son para promocionar libros y qué sé yo, pero después cuando empiezan las funas, a veces empiezan a saltar los números ajenos y da un pánico porque las personas se meten en tu número privado, te meten en grupos raros, te empiezan a mandar cosas. Sí. Como que es complicado, ya lo he visto pasar en otros autores y dije, no, yo no quiero que me pase. Así que no, mi número no está disperso por las redes por ahí. Creo que la única que lo tiene sos vos y los chicos del grupo literario. Sí. Así que sí, yo también recomiendo, sobre todo a los nuevos que empiezan a escribir, que tengan cuidado con su información personal, que la cuiden, que la resguarden, que no se la entreguen a cualquiera. Uh-huh. Es que a medida que vas avanzando vas descubriendo hacia dónde sí, hacia dónde no. No sé, acá viste, ¿te acordás que hace cuánto, un poquito pasó que una señora había sido engañada por alguien que usaba el filtro de Brad Pitt, ¿no? A mí me está mandando todos los días solicitud Keanu Reeves. O sea, lo bloquean, lo borro, lo bloqueo y me aparece de nuevo. Ay, Dios. Sí, no, y es como que, ay, pásame tu número de cuenta y dirección y número de teléfono completo que te voy a mandar un regalo. Y es como... Sí, a mí me escribió Jackie Chan. Me dijo, Vicky, ¿te gusta mucho mi arte? Claro, yo vivo mirando películas chinas. Y me escribió Jackie Chan. No sabía que le hablaba español. Encima se renota que es el español del Google de traductor, ¿viste? Sí. Me muero. Pero bueno, sí hay que tener cuidado. Sí. Y bueno, vamos con la pregunta esta de quién es, por ejemplo, Zoe, o quién es Amaris, es una pregunta que yo le robé a una amiga, en realidad, tengo que admitirlo. Siempre es bueno admitir estos pequeños robos, que es de Elizabeth, que cuando hice una entrevista empezó así la entrevista, y fue como... Y me parece que está muy bueno, ¿no? Justamente salen estas cosas, ¿no? Bueno, quién es uno, cómo se reconoce uno, cómo se presenta uno al mundo. La otra pregunta es, ¿cómo encontraste el arte o cómo el arte te encontró a vos? ¿Cómo el arte me encontró? La verdad que no sé. Yo nací rodeada de arte. Mi mamá siempre fue una de esas lectoras asiduos que leen todos los libros que encuentran cuando era joven. Y me crió leyéndome. Antes de que yo nazca, ella me leía historias. Y por otro lado, ella también siempre fue pintora. Ella me llevaba a sus clases de pintura desde que yo tenía 4 años. Mi papá siempre fue músico, a él le encanta, si bien no se dedicó a eso de manera profesional, le gusta mucho componer canciones. Así que en mi familia siempre hubo arte, siempre fue así. O sea, nuestro escape es ese: mi papá tiene un mal día, se enoja, se va a su pieza, agarra su guitarra. Y siempre fuimos así. Es como que recuerdo que incluso en la primera casa en la que viví junto con mi familia teníamos una pared que era un mural, y era el mural de nuestro estrés. Cada vez que pasaba algo terriblemente malo, alguna de esas desgracias familiares que te aparecen en la Rosa de Guadalupe, una de esas desgracias, cada vez que pasaba eso, mi mamá agarraba un tacho de pintura, se sentaba frente al mural y empezaba a pintar. Y entonces venía alguno más y agarraba un pincel y empezaba a pintar con ella. Y era como una escena muy rara. Siempre era así, nos poníamos a pintar. Era como nuestro escape del mundo, así que el arte en realidad se crió conmigo. Yo no sé estar sin
sin pintar, sin escribir, sin dibujar, porque es parte de lo que siempre tuvimos en casa. Sí, hay una cosa que me resulta muy interesante, que muchos que, por ejemplo, tienen o una madre o una abuela o un familiar muy cercano que es muy lector, después se vuelcan a la escritura, ¿no? Por ahí con lo que es el dibujo, bueno, vos, tu mamá dibujan, pero por ejemplo, esto de ella te leía mucho, lee mucho, y vos te fuiste hacia la escritura. ¿Por qué te parece que pasó? ¿O qué fue lo que encontraste en la escritura que dijiste, por acá es? No sé, a mi abuelo le gustaba mucho escribir y siempre me contaban que él había escrito un libro, pero no se animó a publicarlo con su propio nombre por razones personales. Entonces lo vendió a alguien más y como que él siempre se arrepentía de haber vendido ese libro. Sí. Entonces la escritura siempre me quedó ahí como, no sé. Aparte, a mi papá le gustaba inventarme historias raras. Cada vez que nos íbamos a dormir inventaba alguna historia cortita. ¿Viste esos cuentos de 20 palabras o menos? Sí. Y hacía cuentos raros o cuentos graciosos así antes de irnos a dormir. Entonces como que esa permanente manera de estar creando historias todo el tiempo se nos quedó a todos en realidad. Y escribir a mí me ayuda mucho a sacarme ideas de la cabeza. Yo soy una persona que tiene el cerebro permanentemente en movimiento, como que nunca descansa. Y escribir me relaja, me ayuda a poner las ideas en claro, a sacarme cosas de la mente, a obligarme a recordar cosas. Es como que lo uso para todo. Si quiero acordarme de algo, escribo. Si quiero olvidarme de algo, escribo. Si hay algo que necesito manejar, escribo. Si hay algo que necesito evadir, escribo. Es como que siempre fue así. Y como desde chiquita siempre escribí, porque incluso tengo algunos cuentos que hice cuando era bebé, cuando tenía, qué sé yo, 6 años, que ya escribía y escribía cosas raras así en la escuela. Y sí, la escritura vino caminando conmigo. En realidad nunca me la encontré, sino que siempre me hicieron que me acompañe. Mis padres se esforzaron mucho para que yo desde chica lea, desde chica escriba. Para que me sirva para la escuela, ¿no? Y bueno, también me sirvió para seguir andando, para seguir expresándome. Así que, sí, no sé, no hubo una razón específica por la cual me decanté por la escritura, como que me fue natural que si yo quiero plasmar una historia y no me sale dibujarla, la escriba, y si no me sale escribirla, que la dibuje. Como que está bueno. Sí, para sacármelo de la cabeza más que nada. Esto de la escritura, ¿no? Acompañándonos en todo tipo de momentos, ¿no? Tanto alegres como no tan alegres. Vos sabés que cada vez que hago una entrevista siempre aparece eso, de el arte está ahí para uno cuando necesita expresar. Justamente por eso que es para mí tan importante, ¿no? Esto de, bueno, de brindar un espacio para que la gente escriba, se anima a escribir y demás. Me parece buenísimo también que acá vamos a estar con el poder de la edición, vamos a mostrar los dibujos que haces y demás, y me parece maravilloso el que te hayas volcado a la escritura y al dibujo. ¿Nunca pensaste o por ahí hiciste un cómic o manga? No. Me gusta mucho leer cómics o mangas, pero nunca traté de unir las dos cosas en una. No, la verdad que nunca se me ocurrió. Pero sí tengo la costumbre de cuando escribo una escena que me gusta mucho, después la necesito dibujar. Es como que, por ejemplo, el otro día había subido una escena de un beso. Nunca había dibujado una, pero cuando la escribí me gustó tanto que como que la tenía en la cabeza y dije, bueno, vamos a probar a dibujarla, total. Es un beso, nadie se va a morir si lo ve, nadie me va a funar por eso, nadie me va a matar. Así que lo terminé dibujando. Suele pasarme que si hay una escena linda que me gusta, después necesito plasmarla de otra manera también. Es como que... Pero no, nunca se me ocurrió hacer un manga, la verdad que no. Pasa que el manga también tiene la costumbre de contar con las imágenes y al mismo tiempo limitar la escritura. Y yo cuando escribo mucho.
vos los viste, mis textos siempre son largos, como Sí, que es yo no verdad. puedo escribir cortito, me desespera tener que elegir tanto las palabras, a mí me gusta que fluyan, entonces por eso tal vez nunca lo haya intentado, pero la verdad que podría probar alguna vez, no estoy cerrada a la idea. Sí, pues yo estuve viendo tus dibujos y la verdad están muy buenos. Sé igual que hacer un cómic o un manga lleva su tiempo y tiene como una estructura y es todo como más, más estructurado, por decirlo de alguna manera. Pero la verdad que dibujás muy bien, me gusta mucho tu estilo, me gusta mucho cómo dibujás. Acá lo van a estar viendo con el poder de la edición. Y bueno, hablemos de tu historia. La historia vos la estás subiendo a Wattpad, ¿no? Sí. Es la misma que yo estoy leyendo. Sí. Bien. Sí, es. Perfecto. A ver si todavía por ahí eran dos historias, estábamos hablando de dos historias diferentes. Bueno, entonces te presento. Permíteme presentarte. Ella escribe una novela basada en lo que es la mitología oriental china, con el personaje del Rey Mono, que como dato referencial se llama, a ver si lo logro pronunciar bien sin leerlo, Sun Wukong. Casi. ¿Cómo es? Sun Wukong. Bueno, todo el tiempo lo estuve pronunciando mal. Yo lo mezclo con Sun Sí, pero no te dije nada. Sun Wukong. Sun Wukong. Sun Wukong. No voy a poder. No. Wu y Kong, como King Kong. Wukong. Wukong, sí. Wukong, ahí está. Son Wukong. Sun Wukong. Sí, ahí está, bien. No te prometo nada para la próxima leerlo correctamente. No pasa nada. Pero como dato de color, el Rey Mono justamente tiene relación con el personaje de Goku de Dragon Ball y es de hecho un mito que los chinos quieren muchísimo. De hecho, es muy loco. A mí me pasa, por ejemplo, con la novela Kitsune, que me dicen, ¿qué es un Kitsune? Y yo le digo, viste, Kitsune es toda tu vida. Y claro, la gente no dice, pero por ejemplo, hay un montón de historias basadas con este personaje y demás, y la mayor referencia sería Goku, que es un hombre con cola de mono, ¿no? Que igual claro. El Rey Mono es un mono. Claro, es más, ¿sabes qué? Si no querés sufrir tanto y querés decirle Goku, a mí no me molesta, porque en realidad son prácticamente el mismo personaje. Claro, es la traducción japonesa Goku, ¿no? Goku es la traducción japonesa. El otro día estaba viendo, porque Netflix subió una serie nueva del Rey Mono, y le dice Goku, porque la única traducción que hay está en japonés, no está en chino, así que la serie entera le dicen Goku, y es un poco raro para mí, pero me acostumbré, como que ya sí, es lo mismo. ¿Qué serie es? Una que se llama... Ay, ¿cómo era? No sé si se llama Viaje al Oeste o si se llama Las Aventuras del Rey Mono, algo así. Lo voy a buscar. Pero es una serie japonesa y está buena. Es muy, muy vieja, pero está buena. Entonces ya sé, Viaje al Oeste creo que es un creo pibe. Que Viaje al Oeste, sí. La pusieron hace poco en Netflix y sí, dice Goku a cada rato. También había otra traducción que no sé bien porque creo que está como en otra versión, vos seguro vas a saber más de esto, que es Nessa. Sí. Y que se traduce como Nataku. Sí, es cierto. Y también hay otra película donde dice Nucha en vez de Nessa. Así que sí, depende en realidad. Pasa que ellos tienen muchos dialectos. Acuérdate que China es un lugar muy grande. Sí. Y además de que está en China, también se va para Corea, también se va para Japón. Así que en cada lugar lo dicen de maneras distintas. Por ejemplo, hay un K-drama, que me lo miré. Hay un K-drama del Rey Mono que le llaman Sonogong. Y yo no entendía por qué era Sonogong. Claro, el personaje mitológico en Corea no es Sun Wukong ni Son Goku, es Sonogong. Así que hay distintos nombres. No es un problema a ellos. Ellos ya saben que es lo mismo, entonces como que no les molesta. Claro. Solo a nosotros nos marea. Claro, porque yo me acuerdo que en un momento empezaron a salir un montón. Había una serie de robots que nada que ver, pero había un robot que se llamaba Nataku. Sí. Y después había otro que era Nataku, y había otro que era Nessa, y otro que era NASA, y otro que era Goku, y otro que era
no era Goku, era algo parecido a Goku y bueno, así todo. Hubo una época que para mí fue como que, che, Dragon Ball está muy de moda, ya fue, aprovechemos. Pero claro, todos lo conocíamos a Goku, ni a Nataku, ni a Nessa, ni a nada. Sí. ¿Cómo fue que diste con esta historia del Rey Mono? Como todas las otras cosas, parece que me encontró a mí primero. Fue más una coincidencia que otra cosa. Yo estaba buscando algo en Netflix para mirar con mi hermana y me aparece El Rey Mono para mirarla, la película animada esa que salió. Y cuando la miramos, la historia me fue tan conocida que yo dije, yo ya sé quién es yo ya conozco esto, pero ¿de dónde? Y entonces empecé a buscar, a investigar, porque yo soy súper obsesiva con las cosas y hasta que no sé de dónde salió o por qué me acuerdo, no lo suelto. Y ahí me encontré con el libro. Empecé a leer el libro de Viaje al Oeste y yo dije, pero yo ya conozco esto, yo ya lo leí. Entonces, haciendo memoria, me di cuenta de que en la escuela primaria a la que yo iba cuando yo tenía unos 8 o 9 años, había un libro de tapa amarilla con un mono en un palo mirando hacia el oeste. Y que yo ya había leído un pedazo de esa historia. Había leído la primera parte, que es la que suelen publicar para los niños, del capítulo 1 al 7, donde cuenta la historia del Rey Mono. Yo ya la había visto. Entonces como que la empecé a estudiar, la empecé a investigar. Empecé a mirar más películas chinas como hacía antes, porque antes yo vivía mirando películas chinas de esas que son viejísimas y con unos efectos especiales horribles. Esas las miraba un montón. Y después de adolescente las dejé, pero cuando me di cuenta de que yo ya conocía esto, entonces las empecé a mirar de nuevo. Y había visto una que era Odisea China. Y es súper triste la historia. Es muy triste. Es como... Yo terminé esa película llorando. Y entonces dije, no puede ser. Yo ya conozco esto. O sea, esto fue parte de mi infancia. Por ahí uno cuando es adolescente se olvida un poco de quién es y de las cosas que le gustaban. Más que nada porque si le gusta alguna cosa un poco rara, bueno, los demás le hacen bullying o no le quieren hablar. Es la verdad. Sí. Pero yo me acuerdo que cuando yo era chica miraba mucho anime y miraba muchísimas películas chinas. Yo me sabía todas las películas de Jet Li, todas las películas de Jackie Chan, todo lo que tuviera Kung Fu, todo lo que tuviera karate. Las miraba, me gustaban. Y entonces, un día escuchando una canción de Five Sus, creo que era. Sí, porque era una canción que se llama Disconnected, Desconectados. Habla sobre tener una conexión especial solamente con una persona y desconectarse del mundo. Y escuchando esa canción me vino a la cabeza una historia. Y entonces la empecé a escribir y dije, ¿por qué no? Entonces como que empecé a hacer una continuación de Viaje al Oeste. Y empecé a investigar más y a estudiar más y bueno, así fue como la historia se armó un poco a los tumbos, un poco tratando de volver del pasado, un poco tratando de armar algo. Y así fue, sí, fue un poco raro mi proceso creativo. Es como que surgió no de la nada, sino que surgió de todos lados. Es como que te llamó. Como más o menos, sí. Bien. Bueno, yo que estoy leyendo tu historia, vos la estás publicando en Wattpad. Sí. ¿Cuál es tu usuario de Wattpad? Así lo pones aquí. También es el mismo que el de mi correo. Zoe Holly Molly Honey. Perfecto. Es exactamente el mismo. Zoe H también aparece. Sí, lo estoy publicando en Wattpad porque es una plataforma bastante versátil, ¿viste? Sí. Como que yo sé que no tiene muy buena reputación entre algunos círculos, pero es la mejor que hay, es la que más te permite editar cosas. El proceso no es raro, entonces es como que es la que más entiendo. Igual quiero probar publicar en otras, como en Booknet o en otras plataformas, pero por ahora sí está solamente en Wattpad. Sí, eso me parece interesante resaltarlo, el hecho, porque hemos recibido, o sea, en el taller varios chicos que publican en Wattpad y es como que uno Wattpad lo relaciona con adolescentes escribiendo historias de sexo tóxico, ¿no? Y necesito aclarar, tu historia no tiene, o sea, no es nada de eso, todo lo contrario, es una historia que está muy bien creada, con unos re personajes
amo al protagonista, aunque no sé pronunciar correctamente su nombre y tal vez nunca lo logre, pero tenés muy buena creación del personaje, muy buena creación del mundo. La verdad es que es una historia que para quien lea fantasía no va a tener problema a la hora de entrar en la historia. Por ahí para quien no lea fantasía, que es lo mismo que pasa a mí con mi novela, ¿no? Es como que necesita empaparse un poco y ahí arrancar, pero es como que el mundo de la fantasía, viste, es algo como muy particular. Como que uno lo dice, no, pero esto ¿cómo es? O cosas que, no sé si te ha pasado que alguien te dice, no entiendo esto. Y vos decís, ¿cómo no lo entendés? ¿No? Como decís, pero es súper lógico. No lo entiendo. A mí me pasó con lo que es un kitsune. No sé qué es un kitsune, no entiendo. Y es como un zorro con varias colas, con magia. Y era como, no lo entiendo. El zorro de 9 colas. Sí, pasa que sí, es verdad, hay que meterse un poco, y no solamente en la fantasía, sino en lo que es específicamente la fantasía oriental, el xianxia. Es difícil entender por qué tiene ciertos comportamientos extraños la historia. Por ejemplo, el pensamiento occidental es bastante simple en cuanto a eso, es causa, efecto. Causa, efecto. Siempre es así, ¿no? En cambio, en la fantasía oriental entra lo que es el tema del destino. Y no el destino como nosotros lo entendemos, sino como una especie de comportamiento cíclico de las cosas. De que todo pasa por algo porque ya estaba planeado, sí, ajá. Pero además de eso, no solamente estaba planeado, sino que yo lo sabía y lo encaucé para que suceda o cosas así. Y como que ese comportamiento cíclico es difícil de comprender y es difícil de plasmar también. Es una de las cosas que más me costó, sinceramente, porque bueno, yo también tengo el pensamiento occidental, soy occidental. Pero sí, meterse en novelas orientales es más fácil leerlo y disfrutarlo que escribirlo. Que escribirlo es un dolor de cabeza. Vamos a ser sinceros, Amaris. ¿O también te costó? Igual, como te decía la otra vez, tenés muy buen manejo de lo que es vamos a decir, la estructura de las historias chinas o asiáticas. Todo esto que vos me decís está muy bien trabajado en la novela. De hecho, si no fuera porque sé que no lo sos, yo digo, sí, esta historia la escribió alguien de China o de Japón o de algún lugar asiático, porque es como que se nota que sabés del tema y que lo sabés trabajar muy bien. Y eso está muy bueno porque es algo difícil. Son las cantidades de películas. Son las cantidades de películas que me miré. Sí, pero hay una cosa, y es que a mí me pasa mucho para discutir esto, ¿no? Vos podés estudiar un montón, vos podés tener un montón de títulos, vos podés leer un montón y podés no saber aplicar nada de eso. Y acá sí lo aplicás, y lo aplicás muy bien. Entonces, es algo que para mí tiene su valor. Gracias. Me ha pasado que, yo no sé, vienen con que, yo leo un montón, vos que lees, y por ahí después vos lees lo que escriben y es como, o sea... Sí, pasa. Copy-paste, ¿viste? Es como que acá se nota que es tu historia desde tu escritura y no es que copiaste y pegaste, ¿no? Además, cómo se van entrelazando las historias. El protagonista de Zoe, el Rey Mono, para no hacerme lío con el nombre, el Rey Mono, es un personaje que está muy interesante. Al principio como que cae medio antipático, pero después a medida que va avanzando la historia es como ese personaje que, como vamos a decir, el placer culposo, ¿no? Como decís, bueno, me cae bien, es que simpático, y después lo terminás queriendo. Sí, es simpático. Y eso está bueno generar eso en el lector. Es un personaje complicado, en las otras historias también es como el típico medio soberbio, medio ego, todo. En muchas historias es como que él va aprendiendo a librarse del ego. No sé qué tan cierto es así en la historia original, porque bueno, la mayoría de las películas y series que he visto es como que están creadas ya para un público no tan oriental, ¿no? Y como que lo occidental es más eso, es aprender. Y no sé bien cómo va. Sé que en un momento lo encierran al chabón porque ya es como, bueno, te estás portando muy mal, lo encierran durante no sé cuántos años hasta que lo necesitan para justamente el viaje del oeste. Sí.
Sí, sí, la historia de Sun Wukong a mí me gusta mucho justo por eso, porque es un personaje, si bien muy raro, si bien es uno de los personajes literarios más poderosos que se crearon, porque no hay muchos escritos así, de todas maneras sigue siendo un personaje muy humano. Es un tipo con muchos defectos, con muchos errores. Una de esas personas a las que querés estrangular a veces por cómo se comportan, pero al mismo tiempo tiene buen corazón y es muy mala persona, pero por dentro es bueno por alguna razón. Y sí, su historia en el libro de Viaje al Oeste es complicada, pero sí se nota que va cambiando. Es como que llega a un punto en el que no tiene retorno y lo encierran y le dan una segunda oportunidad y vuelve a ser un desastre de nuevo y después de a poquito va cambiando. Muy sinceramente creo que cambian los últimos 4 capítulos del libro, pero todos los anteriores no. Sí, es un desastre. Es un libro que tiene como 100 capítulos, ¿no? Es un libro muy largo. Sí, o sí, sea, sí, 97 capítulos para... De Viaje al Oeste, sí, para que trate de cambiar y los últimos 3 cambian. Sí, algo así. Sí, sí. Pero lo gracioso es que no es el peor, porque lo que tiene Viaje al Oeste es eso. Los demás personajes también son iguales. Cada uno podría tener su propio libro tranquilamente. En el libro Viaje al Oeste, él viaja junto con un cerdo, sería un hombre cerdo, un monje y con un ogro de río. Y los 4 son un desastre. Tanto el monje como los otros 3 discípulos es como que sí, son un desastre. Ellos tienen sus defectos todo el tiempo y eso es lo que me gustó del libro, que es muy humano. Es como uno lo entiende porque uno a veces también se comporta así. Sí. Entonces eso es lo que tiene. Y bueno, traté de mantener la esencia del libro, de respetar el canon del personaje lo más que podía. Obviamente me tomé ciertas licencias, ¿no? Pero traté de respetar eso, porque justamente eso es lo que hace que el libro sea tan querido, que la gente se identifica con él. Incluso aunque sea un libro largo, lo leen los niños. Es como que es un libro disfrutable, uno no se aburre, así que está bueno y me gustó eso, así que quería mantenerlo. Hay, no sé si la información yo la tengo correcta. ¿Viste la serie esta que yo te pasé de Houji Engine? Sí. Y investigando sobre esta serie, llegué a este libro Viaje al Oeste. ¿Puede ser que haya sido escrito por una mujer? ¿O no? ¿O no se sabe? Es que en realidad no se sabe. En teoría era un hombre. Lo escribió un erudito llamado Wu Cheng-en. Pero en realidad el origen de la historia es incierto, porque por ejemplo las historias del Rey Mono son viejísimas, son de como 300 años antes de que se escribiera el libro. ¿Y el libro más o menos por qué época se escribió? Ay, 1400 algo, en este momento no me acuerdo, ¿para qué te digo? Te lo busco mientras te explico. Resulta que antes de que se escribiera Viaje al Oeste ya había leyendas sobre monos, sobre inmortales y todas esas cosas, porque el libro es una recopilación de creencias chinas. Y por ejemplo, la ópera del Rey Mono salió después del libro, pero las historias y leyendas no, salió muchísimo antes. Y por eso hay algunos que lo atribuyen a otros autores, entre ellos algunas mujeres. ¿Cuándo se escribió Viaje al Oeste? Sí, lo voy a googlear, pues no me acuerdo. Lo tenía en algún lado, pero no me acuerdo. Sé que es un libro súper viejo y de hecho una de las cosas que me llama la atención es que un libro tan antiguo, que a ver, el humano siempre fue humano, ¿no? Pero es como que un libro tan antiguo tenga tantas cosas tan actuales en el sentido de los personajes, de la creación de los personajes, la complejidad de los personajes. Sí. Nosotros estábamos muy acostumbrados, como hablábamos el otro día, estábamos muy acostumbrados, por ejemplo, a la mitología griega. Si yo te hago una mitología griega, aunque sea, no sé, tuvo hijos a través de la pierna, pues decís, sí. No te confunde. Ahora yo te digo, no sé, esto de que se sacó pelos y lo sopló y hizo clones de él, es como,
¿qué? Es como, ¿qué es lo que, o sea, viste, cuando decís como una cosa es como, no, ay, sí, obvio, tuvo hijos porque eyaculó en la pierna. Y el otro es, no entendí, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Viste? Cuando vos decís... sí, es que no estamos acostumbrados, en realidad es eso. Si vos lo pensás, el realismo mágico latinoamericano también es así. Las leyendas, todo lo que es la mitología latinoamericana, o sea, como las leyendas urbanas Latinoamérica, de Latinoamérica son medias turbinas algunas. Algunas sí. Pero por ejemplo me acuerdo haber leído un cuento para chicos latinoamericano, y no fue hace mucho, porque a mí me gusta leer literatura para niños. Sí, me gusta. Es de donde más imaginación saco. Y había uno que se llamaba Juan de la Rodilla. De que una señora un día se golpeó la rodilla, tuvo un sueño extraño y entonces quedó embarazada, pero en la rodilla. Y cuando le hicieron la cesárea, le sacaron el bebé de la rodilla. Es como... Fue muy raro. Entonces es como que no estamos acostumbrados a las historias orientales, pero al mismo tiempo nosotros también tenemos historias muy raras. Es como abrir la mente y decir, bueno, sí, si el autor dice que pasó, pasó. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, es verdad. Hay un canal que se llama Escuchaste hablar de... Y en un momento empezó a contar mitos, y no sé, hay un mito que es una cabeza que rueda por el bosque y te llama, que no tenés que ir porque no sé qué. ¿Viste? Como si, o sea, y eso es de acá, de algún lugar de Argentina, ¿viste? Pues son como esos mitos, y creo que era porque habían descuartizado un tipo, encontraron el cuerpo pero no la cabeza, y toda una cosa así, ¿viste? Y es como que una de las cosas más comunes es como decir, bueno, la mitología china, la mitología japonesa son súper turbias, súper oscuras, y de repente tenés esta historia de la cabeza que rueda por el bosque llamando gente. De hecho, yo encuentro más similitudes entre la mitología china y lo que sería el realismo mágico latinoamericano que las similitudes que pueda encontrar con la mitología griega, por ejemplo. Es como que le encuentro más parecido, más similar, o sea, está esa fatalidad de fondo y ese morbo raro que también está presente en esas historias. Y es como que cuando lo leí dije, mira, no me costó asimilarlo, es como que me pareció muy, muy parecido a lo que nosotros ya como latinos conocemos. Yo lo que noto es que hay como una mezcla entre la religión, por ejemplo está la mula, o no me acuerdo, como algo de mula, que es una mujer infiel. Entonces como es infiel se convierte en una mula, ¿viste? O que si hacen algo que la religión castiga, como que se convierten en, o que les pasa tal cosa. Y es como, es verdad, es como una mezcla entre mitología oriental con cosas cristianas. Sí. Y de hecho... la abuela de una amiga era de Paraguay, creo que era, y viste, no recuerdo, perdón, el idioma que ellos hablan. ¿Guaraní? El guaraní. Y una amiga estaba viendo anime y algunas palabras captaba, como que, viste, como que esta palabra es parecida a esta. Ajá. Y en Perú se encontraron, no solamente, viste, que tienen los ojos como rasgados, de hecho hay como una creencia de que en algún momento desde de alguna parte oriental llegaron acá a Latinoamérica y bueno, después se fueron, pero como que quedaron mestizos. Y en Perú se encontraron, viste, los cráneos alargados que hay en China. Sí. Que decían que eso eran extraterrestres, no sé qué, pero en realidad es que al pobre bebé, viste, les tiraron la cabeza. Ay, sí, qué horror. Sí. Había escuchado un poco, en realidad, viste que son todas teorías y conjeturas, ¿no? Pero en realidad, si uno lo piensa, todo siempre estuvo conectado. O sea, las historias del origen de la humanidad y las teorías científicas sobre el origen de la humanidad, todo apunta a que venimos todos de la misma zona, ¿no? Así que no me parece raro que haya ciertas mezclas o que incluso se traslapen ciertas maneras de pensar o historias, porque al final somos todos humanos, ¿no? Así que es posible que haya pasado. Sé que
por ejemplo, el japonés, si uno habla guaraní, es fácil de aprender, que tiene expresiones similares. Así que bueno, si alguno es guaraní hablante, puede aprender japonés fácil. Pero Viceversa. Viceversa, sí. No sé el japonés qué tanto le va a servir el guaraní, pero... No sé, pero bueno, si quiere venir a Latinoamérica. Igual pero, el guaraní se habla, acá en Argentina se habla en bastantes lugares. Sí. Creo en Entre Ríos, o estoy... En Entre Ríos, en Corrientes y en Misiones. Yo soy de Misiones. Acá la gente habla muchísimo guaraní. Yo no entiendo nada de guaraní, pero tengo amigos que hablan fluido el guaraní. Sí, sí. Acá encontré la información, mira, te digo. Viaje al Oeste se publicó en el siglo XVI durante la dinastía Ming y se le atribuye a Wu Cheng-en. No hay evidencia directa del autor, pues fue publicada de forma anónima en el año 1590. O sea, tradicionalmente se la asocia con este erudito, así que sí, es posible que lo haya escrito alguien más. La verdad que no se sabe, pero viste que es viejísima, es de 1500. Sí, es del año 1500. Además es como... Bueno, viste, antes todas las historias pasaban de boca en boca, después llegó lo escrito y en realidad el boca en boca terminó deformando un montón las historias. Andás a ver cómo era en su origen, ¿no? Esta historia. Y yo igual creo que el boca en boca justamente lo que hace es también humanizar un poco las historias, ¿viste? Porque cuando vos contás la historia, un poco contás tu versión. Lo mismo cuando la escribís, pero cuando la escribís es como que siempre hay alguno que va y te dice, no, pero mira, porque en la historia original, y es como... pero en el boca a boca nadie te puede decir nada. Es cierto, es verdad. Aparte, a veces nos pasa, ¿no? Esto es una idea que tengo yo, ¿no? A veces como escritores tenemos el ego un poco alto. No sé si te ha pasado, pero por lo menos hubo una etapa en la que a mí sí me pasó de tener el ego un poco alto. Y por ahí queremos que nuestra obra sea excelsa y que sea el pináculo de la literatura. Entonces, todo el tiempo estamos midiendo cómo escribimos, qué hacemos, qué esto, qué no. Y en cambio las cosas que van de boca en boca vienen de la gente común. Como que vienen de todas partes y de lo que la gente del pueblo siente. Y por ejemplo, esta obra, Viaje al Oeste, fue hecha por personas que no estaban contentas con el gobierno que los regía, en realidad. Mira. Por eso pelean tanto con el emperador de Jade y todas esas cosas, porque es como una especie de protesta social. Entonces creo que el boca en boca tiene eso. Sí. Que también tiene el realismo mágico latino, porque si lo pensamos, las leyendas también vinieron de boca en boca. Todas las historias sobre no sé, sobre el colibrí y todas esas leyendas que van viniendo del origen de las cosas, también fueron creadas por la gente. Y es lo que tiene de lindo, ¿no? Que por eso, me parece que es por eso que son tan humanas, tan nuestras, porque es como que la gente lo asimila enseguida. Dice, claro, yo esta historia ya la escuché, ahora la puedo leer, y es lo mismo. Sí. Che, es interesante esta charla, me gusta. Es como... No sé si está funcionando tanto como entrevista, pero me gusta mucho cómo explicas las cosas. Se nota que la tenés muy clara. Gracias. Sos muy clara a la hora de explicar. Y eso está bueno. Bueno, eso obviamente después se plasma en lo que escribís. Así que yo recomiendo que vayan y lean tu historia. Está muy buena. Además de esta novela del Rey Mono, ¿estás escribiendo alguna otra novela, cuentos? ¿O por ahora estás enfocada en el Rey Mono? Me cuesta mucho agarrar tiempo para sentarme a escribir. Antes estaba escribiendo, tenía como mi bebé, una obra muy mía. Sí. Era sobre un rey. Uh-huh. No era un dark romance, sino que era más bien sí una historia de fantasía sobre un muchacho que escapa de un atentado y después lo traen de vuelta para ser rey. Y bueno, la historia de cómo se creó ese gobierno y todo eso. Era en una isla que no existe. Y era como que era la historia que había inventado desde el comienzo, desde que tenía 15 años más o menos.
pero no la puedo terminar de escribir. La tengo ahí a la mitad, es uno de esos proyectos eternos, ¿viste? Y la tengo ahí. Así que me gustaría empezar a trabajarla de nuevo, como que me causó un bloqueo escritor y todo, porque me es mucha presión terminarla. Es como que la del Rey Mono la empecé a escribir más relajada y todo eso, pero a lo que voy es, viste, eso de lo del ego de escritor. Esa otra historia es como mi bebé, entonces me cuesta escribirla, me cuesta soltarla, me cuesta armarla, como que le tengo miedo. Así que la tengo a la mitad. Y por otro lado, a veces escribo poemas, pero soy muy mala en eso. Los publico en Wattpad a veces, pero no me gusta mucho, porque a mis poemas no les tengo cariño. Y escribo algunos cuentos. Suelo escribir cuentos, a veces los publico, a veces no. Pero más que nada los uso para distraerme, para escribir otra cosa. Así que eso, el proyecto, lo único que tengo es el del Rey Mono por ahora, que me gustaría terminar de escribirle su continuación. Y lo tengo ahí, lo tengo... Es el único en el que estoy trabajando ahora. Nosotros estamos leyendo lo que sería el primer libro, ¿no? Claro, el primer libro. El primer libro todavía lo estoy editando y bueno, con lo que vos me lo vas corrigiendo. Y ya después de eso lo voy a dejar, lo voy a dar por terminado. Y mientras tanto estoy escribiendo el segundo, que tengo a la mitad. Lo tengo ahí. A veces lo paro, a veces lo sigo, pero lo tengo ahí. Bien, me gustaría también resaltar, porque justamente como publicás en Wattpad, viste, mucha gente como que tiene este estigma del Wattpad. Sí. Lo que es la narración de Zoe es muy buena. Si hemos corregido cosas, han sido detalles. Realmente es una historia que está muy bien trabajada, muy bien pulida y lista ya para leer, digamos. Porque viste que a veces pasa eso, no, bueno, si sube en Wattpad está mal y va a ver que no. Viste que hay mucha gente, perdón, en mi opinión, como muy fifí con esas cosas. Entonces, bueno, creo que es importante. Es que Wattpad se ganó una muy mala fama, hay que decir la verdad. Yo he conversado con otros autores de Wattpad, autores que me encanta cómo escriben, y ellos también sienten que haberlo escrito en Wattpad un poco que los condenó. Sí. Porque Wattpad tiene mala fama, lastimosamente es así, pero al mismo tiempo es una plataforma muy linda. ¿Qué pasa? En Wattpad cualquiera puede ser escritor. Vos escribís algo, no importa si tiene errores, lo publicás y te llueven los likes a veces no, pero están ahí, ¿viste? Entonces hay mucha gente escribiendo sin preparación. Y eso no necesariamente es algo malo, porque si yo soy sincera, yo empecé a escribir en Wattpad, tenía como 13 años y mi escritura era un desastre. Yo ahora lo leo y digo, esto no tiene coherencia, no tiene cohesión, no tiene narrativa, no tiene nada. Pero a mí me gustaba escribir y como que Wattpad me dio un espacio para eso. Entonces, a pesar de que está lleno de escritores novatos, o a pesar de que está lleno de por ahí historias que son un poco raras, ¿no? Tiene potencial y tiene buenos escritores. Yo conozco a algunos que ya publicaron sus libros, que los dejan en Wattpad solamente por el bien común, para que alguien más los lea sin tener que pagar la historia, ¿no? Sí. Y he visto libros muy lindos, a mí me gustaron mucho varios. Por ejemplo, había leído uno, se llamaba Las botas de Derek. Ahora ya no está más en Wattpad, pero es porque el chico lo sacó y lo publicó. Y había leído otro que se llama Wasella, que es de una escritora que me encanta cómo escribe. Y están los tres ahí y ella ya los publica en Amazon, pero de todas maneras siguen ahí para que la gente los lea gratis. Genial. O sea, Wattpad es una biblioteca llena de libros gratis. Sí. No puede ser algo malo. Así que a pesar de que tiene su mala fama, está lindo que uno le dé una oportunidad y que busque libros con sentido. Aparecen. Sí. No hay muchos, es cierto, pero sí hay, porque hay muchos escritores con potencial. Es que justamente lo que tiene Wattpad es eso, es como que te brinda un espacio para publicar tus textos sin tantas vueltas. Claro. Porque llegar a publicar en físico o tenés que tener plata, o tenés que tener contactos, o tenés que tener suerte
de que hayan dicho, bueno, sí, dale, que publique. Porque Sí. O tenés que tener las tres cosas. posiblemente sí. Y bueno, después está también Amazon, pero no todos usan Amazon y demás. Acá en Argentina tengo entendido que ya están llegando los libros que vos comprás por Amazon. De hecho, uno de los chicos que fue al Dulces y Nigromantes, vos podés comprar su libro en Amazon en físico. Wow. No sé cómo lo hizo. Tengo entendido que le llegó, pero viste que antes no, hasta hace poco no te llegaba el libro pero tengo físico. entendido que últimamente están habilitando esa opción también, así que está bueno saberlo. Pero sí, es cierto, Wattpad te da la chance de llegar a más personas totalmente gratis, y eso es difícil de conseguir. Sí. Para un escritor novato, sin contactos, sin plata, sin suerte. Sí. Es bueno, es algo muy bueno. O sea, a mí me sirvió muchísimo tener un lugar donde escribir y la gente verdaderamente te lea, te escuche. Así que no hay que tenerle tanto miedo a la plataforma. Si bien es cierto que prosperan historias un poco turbias, también se encuentra de todo y se encuentran cosas lindas para ver. Así que hasta que pueda publicar en Amazon, o incluso tal vez lo deje ahí, va a quedar en Wattpad. Sí, también creo que hay que entender que ninguno de nosotros nació con un libro en la mano, ¿no? Que siempre fue un tema de práctica y a mí también me pasó. Yo a los 15 también había escrito, a los 20 y pico la publiqué, la volví a leer la novela y dije, ¿qué mierda es esto? O sea, ¿qué escribí? Y bueno, reescribí toda la historia. Lo primero que tenía escrito en Wattpad era un fanfic. Escuchá, un fanfic de cómo entrenar a tu dragón. Ese era el gran escrito que tenía. Encima estaba buena la trama, lo borraría y lo haría un original, muy sinceramente. Pero la escritura era un desastre. Las descripciones eran... Y había un árbol grande, verde, como que... no sé. Pero todos empezamos de algún lado. Eso es lo que yo siempre digo. A veces veo autores funándose unos a otros o burlándose de cómo el otro escribe. Y no es así, todos empezamos desde el piso. Así que está lindo saber que hay un lugar donde uno puede escribir totalmente gratis y que puede pulirse. Y no es necesario que uno sea un experto, porque en realidad mi libro todo el tiempo lo estoy corrigiendo, todo el tiempo lo estoy arreglando. Yo no siento que esté bien, no siento que esté perfecto. Nunca vas a sentirlo, ¿eh? Eso Nunca es algo, lo vas a sentir. El estigma entonces, de todo escritor. Sí. Entonces es como que hay que dejar de escuchar esas voces internas que dicen que uno no puede y ponerse a hacerlo y ya. Totalmente. Disfrutar del proceso. Y disfrutarlo, sí. Y no entorpecer a los otros, porque a veces he visto mucho, ¿no?, que se burlan de, ay, mira cómo escribe. Y sí, escribe así porque recién empieza. Déjalo progresar, déjalo que aprenda. Sí. Yo creo que con un poco de estímulo y con un poco de información, cualquiera puede lograr escribir su propio libro si se esfuerza. Así que es eso, esforzarse. Y respecto de lo que es la promoción, ¿vos cómo difundís tus textos? Sinceramente, soy muy mala haciendo promoción. Lo suelo publicar en los grupos de Facebook. Es lo que más me funcionó a mí. No es que me esté funcionando muy wow, pero me funciona. Me gusta subir edits, frases del libro, explicar de qué se trata, porque cuando la gente me dice, ¿qué escribiste sobre un rey mono? Sí. Pero pará, déjame que te explico. Y no hacer publicaciones vacías, porque a veces uno ve que ponen, esto te va a quitar la estabilidad mental, y ponen 3 o 4 imágenes así y te dicen, ¿quieres el link? Y como que no quiero el link, no sé ni siquiera qué es esto. Entonces, en vez de hacer propaganda vacía, mostrar lo que uno hizo. Claro. Yo considero que si uno trabajó tanto en algo y que estuviste horas escribiéndolo, mostrarlo bien, mostrar pedazos, explicar de qué se trata, dar un pantallazo de lo que sería el lore de la historia para que alguien se enganche.
y me gusta hacer dibujos. Creo que lo que mejor me funcionó es eso, hacer dibujos y mostrar escenas del libro, hacerlos yo misma. Como que la gente ve el esfuerzo y dice, bueno, si esta se esforzó en dibujar y se esforzó en hacer una portada y se esforzó bien, entonces el libro debe estar bueno porque se esforzó. Y como que la gente cuando ve algo hecho a mano, entonces ahí le llama la atención. Creo que un poco esto de los... Dame un segundito que cierro la ventana, no sé por qué están tocando bocina por todos lados. A ver si... Bueno, no tapa mucho, pero... Creo que un poco esto de promocionar el libro como esto te va a romper la cabeza, esto te va a crear una nueva vista de la existencia, viene mucho de cómo suelen promocionar los libros las editoriales, pero de escritores ya conocidos. Es como, si yo te quiero promocionar un libro de Agatha Christie, no te voy a explicar quién es Agatha Christie, ni te voy a explicar de qué va la historia. Te voy a poner el título, te voy a poner que lo hizo Agatha Christie, te voy a decir, esta novela te va a encantar. Porque en realidad todos sabemos quién es Agatha Christie. Claro. Y muchas veces es como que dicen no sé, o Stephen King, ¿no? Que escribe terror. Este libro te va a dejar sin aliento. Vos lo lees y por ahí no te deja sin aliento. Te produce muchas otras cosas, pero el marketing es como, sí, es terror. Es el nombre. Claro. Sí, es más por el nombre, sí. Ponen el nombre de Stephen King más grande que el nombre del libro. Totalmente. Sí. Pero cuando uno es novato no tiene esa fama. Así que tiene que ir manejándose y buscando la manera. A mí sí me sirvió mucho lo de los dibujos, me sirvió mucho publicar frases, explicar de qué se trata, conversar con los demás. Porque a veces uno entra a los grupos de Wattpad o a los grupos de libros en general y lo único que hace es decir, así vengan a leer mi libro, pero no lee el de los demás y no da apoyo a la comunidad y no ayuda a nadie. En cambio, si uno ayuda, si uno conversa, si uno conoce las obras del resto, eso también impulsa al resto a conocer las obras de uno. Porque al final, ¿quiénes son los lectores? La mayoría de los lectores son los escritores. Sí. Porque cuando uno lee mucho, escribe mucho, o cuando uno escribe mucho, lee mucho, es por lo general es así, ¿no? Así que sí, es estar en la comunidad, es básicamente eso. Es que ahí pasa también un tema del ego, ¿no? Como, sí, yo soy un gran escritor, léanme, pero no voy a leer lo de los otros porque no son tan grandes escritores como yo, o no van a escribir como yo, o no me interesa lo que escriben. Pero por lo menos anda a dejarle en Wattpad pones que un me gusta, ¿no? O una estrellita y un che muy bueno, tipo apoyar. Algo, sí. Sí, la verdad que sí. Uno... Es lo que le pasa a todos los artistas. A veces uno piensa que la obra de uno es mejor que las de los demás. Y si uno se da cuenta de que no es así, se le abren mucho los ojos. Porque yo he visto artistas que dibujan hermoso y dibujan mucho mejor que yo, pero me enseñaron algo. Me enseñan sus técnicas, me muestran cosas. O artistas que escriben mucho mejor que yo y tienen muchos más lectores, que te tratan bien y te muestran su proceso, y entonces uno también puede aprender y también puede crecer. Entonces si uno, desde el otro lado, desde el artista que supuestamente ya es un profesional, trata bien a los demás y los ayuda a crecer, esas personas se sienten impulsadas a leerle. Sí. En cambio, si uno es mezquino y no les quiere enseñar nada de lo que uno hace, porque no quiere que lo igualen o lo que quiere que lo superen, entonces se termina quedando solo. Y por lo general las personas no te leen si te comportas así. Totalmente. Entonces sí, es un poco bajar el ego de artista y ser más humilde y reconocer que todos tenemos por mejorar y todos necesitamos la ayuda de todos. Totalmente. Vamos cerrando, si te parece. No sé si hay algo que te gustaría que te pregunte o algo que te gustaría hablar. No sé si hay algo que quieras preguntarme de último. No hay drama. Lo último que me queda por preguntarte es entonces, ¿dónde podemos leerte? Que ya dijimos Wattpad. En el caso de que queramos ver tus dibujos y demás, ¿en dónde los podemos ver? Mira, yo soy un despiste.
Así que todas mis redes están como Zoe Holly Molly Honey. No hay ningún secreto en eso. Perfecto. Me buscas en WhatsApp así, me encontrás. Me buscas en Instagram así, me encontrás. En Tumblr creo que lo tengo como Zoe H. También estoy en X, sería en Twitter. Y en Facebook. Así que por lo general publico todo en Facebook. No suelo subir a otras. O sea, subo a las otras redes, pero a partir de Facebook. Así que está todo en todos esos lados. Si querés después te paso mis redes para que las tengas perfecto. Ahí. Y Dale. yo había visto que habías consultado para empezar a hacer comisiones de dibujos, o sea, dibujos a pedidos. ¿Eso lo estás haciendo o no? Todavía no tengo ningún cliente. Pero es que si ofreces todavía ese no hice servicio. mi tabla, pero estoy abierta a la idea, así que si alguien quiere. Perfecto, te contacta por las redes y vos le pasás sí. la lista de precios. Bueno, Zoe, gracias por tu tiempo. Dale. Me encantó. Como te he dicho, que no sé si eso se va a editar o no se va a editar y va a aparecer y no va a aparecer, por si acaso lo vuelvo a decir. Empezó como una entrevista y siguió como una charla y me encantó. Me parece súper interesante. A mí también, porque la verdad que las entrevistas me ponen re nerviosa, así que prefiero que sea una conversación. Pregunta 1. Ay, no. Es como un examen, ¿viste? No, me ponen súper nerviosa. Una vez me hicieron una para una radio y dije cualquier cosa. Así que... Entonces yo hice que... No, yo la entrevista que tuve era muy linda. Yo la entrevista que tuve era muy linda. Era un chico que tiene una radio en Venezuela. La suele publicar. Estaba buena, me gustó la entrevista que me hizo, pero es verdad, yo me puse nerviosa, dije cualquier cosa. Él suele leer porciones de libros de otras personas. Y me había dicho para leer un pedazo del mío y hacerme una entrevista, y yo le dije que sí, obviamente. Sí. Pero hice un desastre con esa entrevista. Pero bueno. La experiencia sirve. La experiencia sirvió, sí. Bueno, Zoe, sí, pero... mil gracias nuevamente, gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Nos vemos en el taller. Dale. Siga escribiendo. Y nada, eso. Muchas gracias de verdad por tu tiempo. Igualmente, gracias a Maris. Chao.